que dice Pilar, pero quiero... No digas voy a romper una lanza por Berlusconi, por favor. Sí, no, pero por Berlusconi no. Quiero romper una lanza por cualquier señor que tiene una relación con una señorita de este tipo. Primero, a mí las relaciones Estamos hablando de una menor de edad, ¿eh, Rocío? Bueno, perdón, vale, un momento. Vamos a ver. Primero, la menor de edad, nadie le puso un puñal en el pecho para irse con el señor Berlusconi. Uno. Segundo, ella no dijo en ningún caso, nunca que era una menor de edad. Con lo cual, también le estaba ocultando información a este señor. Me da igual que se llame Berlusconi o que se llame Pepito el de los palotes. No sé, yo es que... Oye, perdona, Isaac, escuchado en boca de una mujer, a mí me choca mucho. Pues te lo digo como mujer. Y esa menor se hubiera ido con él si él no hubiera sido. Pero Rocío, Berlusconi abusaba de poder, ¿o no? Oye, cuando además llamó a la policía como primer ministro. Si ese señor se hubiera ido, con eso te puedo decir muchos... y el novio de la duquesa de Alba se habría ido con la duquesa de Alba si no fuera la duquesa de Alba. Pero es que hablamos de una menor de edad que ejercía la prostitución pagada por el primer ministro. Tú lo has dicho. Que la detuvieron y el primer ministro llamó a la policía abusando de poder para que la dejaran en libertad. Nadie le obligó a esa chica a prostituirse ni a irse con el primer ministro. Pero es que es una menor de edad, entonces está incapacitada judicialmente. El problema de esa chica es que era una prostituta, que no es lo mismo. Esa es su responsabilidad. Y si un señor mayor de edad se va con una prostituta sin saber si es mayor de edad o no es mayor de edad, eso es el problema. Perdona, yo es que lo que no quiero es quitarle culpa a ella. És que jo... Si em deixeu, Pilar Rocío, anem a donar la benvinguda a